Bueno, este video va a tratar sobre la programación de autómatas PLC y está a cargo del estudiante Daniel Vázquez Ceballos y es para la materia de programación de interfaces y periféricos. Temas para ver en el video. En este video vamos a tratar sobre distintos temas. Primero, vamos a hacer una introducción sobre lo que es el diagrama ladder. Vamos a realizar una explicación sobre lo que es el esquema lógico ladder. Vamos a explicar un poco acerca de unos cuantos símbolos de este lenguaje, como ser, por ejemplo, los contactos y las bobinas. Y terminando vamos a hacer un ejemplo sencillo para una mayor comprensión. Bueno, en sí los lenguajes de programación de PLC se dividen en dos grupos: los lenguajes que se basan en gráficos y los lenguajes textuales. Los lenguajes gráficos se dividen en tres: el diagrama ladder, el graph set y el diagrama de bloque de funciones. Todos estos lenguajes se caracterizan por ser de alguna manera muy gráficos para su programación. En cambio, los lenguajes textuales son aquellos que tienen puro código y texto, de los cuales se puede mencionar la lista de instrucciones y el texto estructurado. Ahora vamos a hablar sobre los diagramas de ladder y su simbología, sus aplicaciones y algunos ejemplos. Bueno, ahora como una especie de introducción al lenguaje de diagrama ladder o diagrama de escalera también se le dice, vamos a explicar un poco sobre la metodología de programación de este lenguaje o la lógica ladder. Primero, el lenguaje de programación ladder se basa en este esquema que tenemos a continuación. Este consta de dos líneas energizadas, la línea L1 y la línea L2, que viene a ser esta de aquí, línea L2. Estas líneas energizadas se encargan de energizar los distintos tipos de componentes, pero en especial si llegan a una salida que viene a ser representada por estos círculos de acá, generan una salida en el PLC. Ahora, estos cuadraditos de aquí son símbolos que representan instrucciones o en sí las entradas del PLC, y siempre van a ir a la izquierda. En cambio, estos círculos de acá son los que representan las salidas y siempre van a ir a la derecha. Este lenguaje se caracteriza por ser en escalera, como su nombre lo dice, o sea que el programa en sí va a leer de escalón en escalón. Primero va a leer el escalón 1, que es el run 1, de izquierda a derecha, luego se va a bajar el run 2, el run 1 de izquierda a derecha, run 2 de izquierda a derecha, así como una escalera más o menos. Entonces, en el run 0 se va a bajar y se va a topar con tres instrucciones. Estas pueden ser las entradas: entrada 1, entrada 2, que se representan por normales, y estos tienen la función o la particularidad de interrumpir el paso de la línea energizada hacia el componente de salida. Una vez que mediante las condiciones se activen el paso para la señal de salida, para el componente de salida, la línea energizada va a poder suministrar corriente al componente de salida, y como en el otro lado igual está conectado directamente, va a energizar completamente este componente de salida y va a salir en el PLC una salida ya sea analógica o digital. Estos componentes pueden ser de distintas clases, pueden ser normales abiertos, detectores de flanco, etcétera, y estos pueden ser bobina de salida con resa, con set, que se lo va a aplicar a continuación. Bueno, como más antes se había explicado, el diagrama ladder cuenta con o se basa en símbolos para su programación. Estos símbolos pueden ser para interrumpir el paso de las
líneas energizadas o para sacar alguna señal del PLC hacia el exterior. Pueden ser contactos, pueden ser bobinas, pueden ser contactos especiales y temporizadores, y otros tipos de contactos especiales que se les va a aplicar más después. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los contactos. Estos contactos pueden ser contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Representan normalmente lo que diríamos que es una entrada en el PLC, y siempre llevan en su parte superior a la entrada a la cual se refiere al PLC. O sea que depende del PLC, va a depender este nombre que reciben. Por ejemplo, aquí dice I0,0, o sea que en el PLC se supone que hay una entrada ya marcada 0,0 que se está simbolizando por este normal abierto. Entonces funciona de la siguiente manera: cuando en la entrada física del PLC, que representa el 0,0, se le envía una señal de 1 lógico, aquí el programa se va a activar y va a permitir que el paso de corriente para este lado. Entonces, para los contactos abiertos con una entrada lógica 1 permiten el paso de la línea energizada hacia el componente de salida, que puede ser una bobina. Ahora, para los contactos cerrados es el caso contrario. También tienen nombrecitos aquí arriba, como se pueden ver, y representan entradas. Ahora, si nosotros en esa entrada le mandamos un 0 lógico, ya no un 1, entonces, un 1 lógico, este va a abrirse, dejando abierto este contacto e impidiendo que la corriente logre pasar. Por lo tanto, no va a hacer ningún efecto cuando le llegue en 1 lógico. Solo cuando le demos un valor de un 0, lo va a interpretar como un 1 y recién va a poder dejar pasar. Y algunos ejemplos vamos a explicarlo más después sobre este tema. Bueno, ahora nos toca hablar sobre las bobinas. Las bobinas, ¿qué es una bobina? Una bobina está representada con este simbolito de acá, así, y siempre lleva un nombre al igual que los contactos normales. Esta representa una salida física del PLC. O sea que en el PLC, dependiendo del modelo y el tipo, debe existir una salida 0,0 ya marcada, que viene a representarse por esta bobina. Bueno, ¿cuál es su funcionamiento? Cuando reciba energía de tanto la línea energizada 1 como la línea energizada 2, esta va a activarse y en la salida física del PLC va a haber un 1 lógico, o sea, una señal de bajo nivel que representa un 1 lógico. Ahora, estas bobinas se pueden clasificar de dos maneras distintas. Uno, las bobinas con set, cuando llevan este simbolito ese aquí en el centro, significa que cuando nosotros le hagamos activar esta bobina, la salida que representa esta bobina en física, o sea 0,0 en el PLC, se va a mantener con un valor de 1 por un tiempo indefinido hasta que nosotros la resetemos con otra bobina llamada bobina con reset. Entonces, una vez que la hayamos activado, esta se va a mantener hasta que con otra instrucción activemos esta bobina de acá y recién va a poder cambiar su valor lógico de 1 a 0, así apagando no sé, motores, lámparas, etcétera. Tienen varias aplicaciones. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para explicar más o menos cómo funcionan las bobinas y los contactos normalmente abiertos y cerrados. En este ejemplo se necesita realizar un arranque de un motor en forma directa. O sea que teniendo nuestro motor, necesitamos que este empiece a funcionar. Ahora, primero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el motor vamos a tener que mandarle del PLC
una señal que va a activar el motor, y este motor nos va a tener que mandar al PLC otra señal que va a ser de su relé interno. O sea que cuando el motor por alguna razón esté funcionando mal, nos va a enviar una señal diciendo que lo paremos y se tiene que parar el motor. Ahora vamos a simbolizar los contactos abiertos y 0,1 como la entrada al PLC, que va a estar unida al botón o al pulsador de parada que vamos el pulsador de arranque que vamos a necesitar, y el I01 va a ser nuestra entrada que se va a simbolizar y va a ser la que va a estar unida al botón de parada para parar el motor cuando queramos. La bobina 0,0 va a ser la salida del PLC que va a estar conectada al motor, y la misma salida igual pero con un reset va a ser la que va a resetear esa salida y va a hacer que el motor ya deje de funcionar. La entrada I0,2 va a ser la entrada del motor en sí, que nos va a decir que lo apaguemos el motor cuando se sobrecaliente. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco más gráficamente este proceso. Bueno, como se dijo en la anterior diapositiva, aquí se muestra un esquema gráfico del problema anterior. Este es nuestro motor. Vamos a tener que enviarle una salida que va a ser nuestra bobina Q00, la cual, si es un 1, va a hacer que el motor empiece a arrancar y funcione, y si es 0 va a dejar, o si la reseteamos esta bobina va a dejar de funcionar. Ahora el motor en sí nos va a enviar una señal al PLC que va a estar en nuestra entrada I02, de la cual nos va a indicar que el motor está sufriendo algún daño o inconveniente y tiene que pagarse rápidamente. Ahora vamos a tener, además de esas dos entradas, la I00 que va a ser de nuestro pulsador de arranque para que el motor empiece a arrancar, y la I01 que va a ser nuestro parada. Entonces, cuando se pulsa el botón de arranque, el motor va a empezar a funcionar, y cuando se pulse el botón de parada, que está vinculado con la entrada I01, el motor tiene que dejar de funcionar. Y como se explicó anteriormente, la bobina Q00 cuenta con un set y reset que va a estar accionado por estas dos entradas. Entonces la entrada 0,0 va a activar el set de la bobina 0,0 y va a dejarla con un 1 lógico hasta que la entrada I01 y la entrada I02 activen el reset de la bobina 0,0 y hagan que el motor se apague. Bueno, como dijimos al principio, en este video se pudo explicar una introducción detallada sobre lo que se llama lenguaje de programación, diagrama Lair. Se explicó un poco sobre la lógica de este lenguaje. Pudimos conocer dos tipos de símbolos, que eran los contactos y las bobinas, y hicimos un pequeño ejemplo para saber cómo se utilizan estos.